doctor. Siendo así, voy a pasarle el día quien pueda dirigir esta reunión en el momento que usted lo considere. Sí, de atender a todos los pacientes que acudan a la emergencia, sea o no emergencia. Y testigo, quien puede dar fe de ellos es la doctora Maritza, que también la veo entre las que están presentes en la reunión, y los ex internos, porque todos han pasado, la mayoría han pasado por acá. Pero estamos ahorita en una coyuntura muy especial. Las autoridades han constatado la situación crítica en la que nosotros nos encontramos por falta de recursos humanos y por falta de ambientes físicos, porque primero tenemos una unidad de pediatría que está completamente llena con pacientes pediátricos, no COVID, o sea, con pacientes de los que atendemos nosotros de rutina, y que generalmente son pacientes de alta complejidad, porque como ustedes comprenderán, este es un hospital que recibe todas las referencias de la macroregión, porque ha ganado un pequeño prestigio, y eso hace que también pacientes que ya se han derivados a otros hospitales, quizá un poco más grandes también que el nuestro, pero que no lo reciben, se vienen para acá. En el caso concreto de Pampas. Pampas está a 1 hora de la ciudad de Huancayo, pero nosotros recibimos desde hace 3, 4 meses atrás de Pampas, porque simplemente no lo reciben. Eso nos ha obligado a que, digamos, tengamos ahora sí que atender realmente las prioridades 3 o 4 en el manejo pediátrico. Y hemos sido sorprendidos por una avalancha de pacientes en la emergencia, debido a que, y eso pueden dar, y estamos entre familia, dar fe los médicos que trabajan en emergencia, tanto de pediatría como no pediatría, donde han señalado a los pacientes que simplemente los centros periféricos no los han atendido. No los han atendido, ni en la puerta los han recibido y los han mandado inmediatamente a regional. Eso ha generado que nuestro sistema colapse. Por eso me he permitido escribir, y quienes rápidamente han respondido al llamado y han acudido y nos han pedido una pequeña charla. Así que hemos acomodado una charla. En la primera parte era un poquito fisiopatología, pero el COVID convencional, del COVID que todos nosotros conocemos cuando este proceso se inició, que es el virus conocido como virus Wuhan. Han habido algunas modificaciones con esta variante Omicron y eso hemos tocado muy sutilmente en esta charla. Ustedes probablemente van a necesitar algún tipo de soporte también en el manejo de soporte de los pacientes con COVID, que en realidad en este caso es sumamente sencillo y como ustedes han rotado por acá, más o menos saben cuál es el manejo de soporte. Esta es una enfermedad viral y como todos los otros virus no tiene un tratamiento específico. El tratamiento solamente es soporte, asistencia, soporte. Y lo que ustedes van a hacer básicamente es manejar a aquellos pacientes que necesitan una hospitalización pero que están estables. ¿Qué cosa hay que hacer en esos pacientes? Simplemente darle paracetamol para manejar la fiebre, una cantidad de líquidos adecuada, pues generalmente orar personas que tengan alguna dificultad para cálculo de endovenoso, eso también le iremos de frente, porque eso sí no lo he preparado. Porque había preparado como para los chicos, como para que, qué cosas van a hacer, porque casi todos los casos se manejan en casa. En cambio, ustedes van a hospitalizar, pero van a hospitalizar pacientes no complejos. Pero cuando tengan pacientes que requieran UCI, nos los mandan, como la paciente que tenemos ahora acá en el hospital. ¿Ya? En realidad solamente es tratamiento de soporte. Mientras va cargando, decía que, como toda enfermedad viral, al final tanto se ha especulado en el camino, se han probado diferentes tratamientos retrospectivos que no tienen en realidad ni pies ni cabeza, sobre todo al uso indebido de antibióticos. Eso también quiero enfatizar, estimados y queridos colegas. No quisiera ver a partir de esta charla, y eso probablemente ustedes solo lo están haciendo, pero a veces vemos en forma cotidiana pacientes que vienen con recetas de ceftriaxone, pacientes que vienen con recetas de vancomicina, pacientes que vienen con recetas de meropenem, cuando nada tiene que ver un antibiótico. Este es como cualquier otro virus. Solamente cuando haya la sospecha de una sobreinfección bacteriana, eso es un paciente complicado de 3 de la enfermedad, solamente en ellos, y un indicador es 1, la clínica, 2, la radiología, la tomografía y el dosaje de procalcitonina, cuando este está en situaciones que nos hagan inclinar a balanza hacia que estamos frente a un paciente de un compromiso adicional bacteriano, pues en ese caso utilizaremos, pero racionalmente, los antibióticos. Los pacientes que están en la fase A, en la fase 1, en la fase 2A y en la fase 2B, sin compromiso pulmonar solamente necesitan paracetamol y darle la medida de soporte y oxigenoterapia en aquellos pacientes que necesitan oxigenoterapia. Es todo lo que tenemos que hacer con el paciente. Por eso decía, el manejo de ese paciente es sumamente sencillo. Y para nuestra buena suerte, como vamos a ver en la charla,
Gracias a Dios, esta es una variante que no está exenta, por supuesto, de producir compromisos. Esta es una variante que no está exenta, por supuesto, de producir compromisos. Que lo van a hacer bien. ¿Eh? Tenemos alguna dificultad, vamos a... ¿Sí? ¿Ya está? Jimito, aló. Ya lo escuchamos y vemos su presentación, estimado Ya, doctor. correcto. Mil disculpas por todos estos inconvenientes. No nos ayuda mucho el internet también. Muy bien. La primera parte vamos a pasarla rápidamente. En realidad hay diferentes tipos de coronavirus. Esto ustedes ya lo saben también. Beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus, alfa coronavirus y algunas variantes que han aparecido ahora. Es una pelotita que tiene unas espinas. El mejor ejemplo, para que no saben, pero ustedes obviamente lo saben, son las solanáceas, la datura, más conocemos como el jotojoto. Todos conocemos el jotojoto, lo que somos ayacuchanos, y esa sería la mejor expresión, digamos, fotográfica de lo que es un coronavirus. Muy bien. Hasta antes de la aparición de esta última pandemia, 6 eran los virus que habían afectado una vez o afectaban al ser humano. El NL63 alfa, 2 beta coronavirus, luego los que han tenido comportamiento epidémico y pandémico, el SARS-CoV, el SARS-CoV, ahora denominado SARS-CoV-1, que generó una alta mortalidad en China en el año 2002, luego el MERS-CoV en el Medio Oriente en el 2012, y finalmente esta pandemia que estamos ahora pasando, que es producido por el SARS-CoV-2, y que se inició en Wuhan, en China, en el año 2019. Ya, yo la verdad, ustedes saben que hago salud individual, y siempre hemos admirado el trabajo de los que hacen salud colectiva y entre ellos de los epidemiólogos. Pero a pesar de que ellos ya nos habían advertido de que iba a haber una tercera ola, en honor a la verdad, el que habla tenía sus dudas. Decía, tan matemático puede ser para calcular que esto va a haber una tercera ola cuando ya parecía que esto estaba pasando. Y después de toda la larga letanía de los serios problemas en que hemos pasado todos, momentos muy críticos, está acá a la derecha, aparecieron las vacunas, creíamos que había la salvación y que este problema ya estaba solucionado y tenemos esperanza que esto terminara en este 2021. Tanto es así que el suscrito ya estaba listando su chiva para participar en los carnavales de este año. Pero grande fue nuestra sorpresa al comprobar que las predicciones de nuestros amigos epidemiólogos se están cumpliendo prácticamente al pie de la letra. Hasta este momento, en el mundo han habido 280 millones de infectados por COVID-19, afectados por el COVID-19, de los cuales ya han muerto cerca de 5 datas hasta el 23 de diciembre del 2021. A pesar de que en el mundo se han distribuido casi 9 billones, no millones, sino billones de vacunas. Y todo eso se venía prácticamente abajo con esta última aparición de esta variante. Decía que, esta es una exposición que había preparado, una cosa chiquita para explicar un poquito la fisiopatología del COVID, pero en este caso ya no aplica porque todos ustedes ya conocen la fisiopatología del COVID, vamos a hacer una rápida revisión. Nosotros tenemos acá la unidad hematoalveolar, representado por el alveolo, ¿no es cierto? Y el capilar pulmonar es más chiquitito, ¿no es cierto? Que en conjunto forman la unidad hematoalveolar, representado por la pared alveolar, el intersticio, ¿no es cierto?, donde hay gran cantidad de fibroblastos y tejido conectivo laxo, y finalmente el capilar pulmonar, donde están corriendo todas las moléculas de hemoglobina como parte del eritrocito para transportar oxígeno. Bueno, en este alveolo, para el caso concreto del SARS-CoV-2, nos interesa saber dónde se producía la afectación del virus chino. Estos afectaban básicamente, y donde se recrean los virus, en estas células especializadas que son los neumocitos tipo 2. Y como todos sabemos, los neumocitos tipo 2 se encargan de producir sustancia surfactante pulmonar. Pues en estos neumocitos tipo 2 está un receptor especial denominado LK2, que es donde se adosa un fragmento de este virus del SARS-CoV-2. En la luz alveolar también tenemos macrófagos alveolares que se han estado inactivos y más o menos eso representa la anatomía microscópica. ¿Qué pasa cuando viene un virus? Cuando viene un virus, esta ingresa y se adosa a su receptor EK2 o lo que se llama tipo 2 y eso va a generar una respuesta en nuestro organismo vía la activación del macrófago con la consecuente, producción de todo el fenómeno inflamatorio que lo vamos a explicar más adelante.
Rápidamente nada más, porque ese no es el motivo de esta charla, recordar que todos conocemos, hemos conocido siempre los ECA convencionales. Los ECA convencionales, un momentito, déjenme pasar esto rápido, por favor. Convencionales que participan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina actúa sobre el angiotensinógeno para formar angiotensina 1, sobre esta actúa el ECA, ¿no es cierto?, para producir angiotensina 2, y esta angiotensina 2 se reúne a su receptor AT1 para generar una actividad vasoconstrictora. Recuerden que la angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor que existe, digamos, en nuestro organismo. Tiene actividad proproliferativa, incrementa la fibrosis y es un favorecedor de la hipertrofia. Actividades totalmente contrarias al ECA2. ¿En qué participa el ECA2? En transformar angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene efectos totalmente contrarios a la angiotensina 2, que son una acción vasodilatadora, antiproliferativa, disminuye la fibrosis y disminuye la hipertrofia. Estas actividades, estos dos sistemas, el ECA1 y el ECA2, en nuestro organismo siempre debe encontrarse en un equilibrio, ¿no? Para que se mantenga la homeostasis de nuestro organismo. Tanto el ECA como el ECA2, una balanza. Cuando esta se rompe, ahí empiezan los problemas. Desde el punto de vista filogenético, hay una similitud muy importante entre el ECA somático, el ECA convencional que siempre hemos conocido y el ECA2. Miren, hasta acá se parecen bastante y con pequeñas variaciones en esta última parte. Se ha estudiado con más interés este ECA2 precisamente a raíz de esta infección. Muy bien, les había dicho que el mejor ejemplo para nosotros conocer de lo que más o menos es, tener una idea de lo que es el virus del coronavirus, hemos dicho que se parece a la datura, a esa planta datura, ¿no? Va a conocer como cotojoto. Este tiene 4 proteínas, la proteína M, que es la proteína membrana, la proteína N, que es de la nucleocapsid, la proteína C y la proteína S, que es la spike proteína o proteína S. Esa spike proteína tiene 2 fragmentos, el fragmento S1 y el fragmento S2, que son vitales en el proceso de infección del coronavirus. ¿Por qué? Porque la fracción S1 es la que se va a unir a su receptor ECA2, que están como hembra y macho. Este S1 se junta con este ECA2 y de esa manera este coronavirus se adosa a su célula efectora. En este caso su célula efectora es el neumocito tipo 2. Pero para que eso suceda, interviene una proteasa. Esa proteasa se denomina la furina. ¿Qué cosa hace la furina? Escinde, o sea, rompe esta spike proteína en sus 2 fragmentos, en su fragmento S2 y en su fragmento S1. El fragmento S1 es el que se va a unir al receptor y el fragmento S2, con la actividad paralela de una proteasa que se llama la serin proteasa transmembrana, es la que se va, después de adosamiento, va a favorecer la introducción y el ingreso de esta proteína dentro de la célula por un fenómeno de endocitosis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esto es simplemente para señalar la actividad de la proteína furina, ¿no?, que desciende a esta proteína en sus 2 segmentos, S1 y S2. Y acá está el receptor de K2, donde se va a unir este fragmento S1. Acá les habíamos hablado de que existe una proteasa que forma un complejo, la serin proteasa transmembrana, que es la que va a favorecer el ingreso del virus dentro de la célula, ¿no? Cuando el fragmento S1, la actividad de la furina ya se rompió en sus 2 fragmentos, en el S1 y S2. El S1 se unió acá y el S2, formando parte del complejo del serin proteasa transmembrana, serina, de esa manera entra hacia el neumocito tipo 2, ¿no? Y todo esto mediante la actividad de esta proteína spike. ¿Sí? Y de esa manera ingresa el virus por un proceso de endocitosis. Y una vez que está dentro del citoplasma de la célula efectora, esto se llama fenómeno de internalización del virus. Luego se van a liberar las proteínas, tanto las proteínas, en este caso, del virus, formando nuevas proteínas estructurales que al unirse van a formar nuevos virus. Cada molécula viral se dice que tiene una capacidad de aplicar 10.000 copias. Y de esa manera nuevamente se arma un nuevo virus y sale por un fenómeno de exocitosis, listo para infectar otras células o otros seres humanos.
Las proteínas no estructurales cumplen una función también importante, porque se van a dirigir a ese núcleo y a través de unos poros que existen en ese núcleo van a dirigirse hacia el interior del núcleo. ¿Para qué? Para bloquear el sistema de inmunidad innata. Esto simplemente era para recalcar lo que hemos dicho, acá está la estructura normal de un hemocito tipo 2, del intersticio y pulmonar, alveolo capilar y el capilar pulmonar. ¿Qué pasa cuando la célula entra y es infectada por un hemocito tipo 2? Este produce una activación del macrófago. Y esta activación del macrófago va a provocar una liberación de los reactantes, digamos, proinflamatorios, las interleuquinas 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, va a activar también neutrófilos, va a liberar productos oxidativos, proteasas, etcétera, y de esa manera se va a generar un fenómeno inflamatorio intenso, además que va a haber una formación de membranas hialinas, como en el neonato, ¿no es cierto?, que va a impedir el paso de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar. Vean acá cómo está el intersticio y cómo está acá en este lado un intersticio completamente edematizado, inflamado, ¿no?, con la presencia de una membrana. Y ese impedimento del ingreso del oxígeno va a generar una alteración de la relación de ventilación-perfusión, con una caída, y se va a ir la relación ventilación-perfusión, va a tender a irse hacia cero. Y en otros casos, además de eso, se va a generar un fenómeno inflamatorio en el capilar sanguíneo, por actividad de todas esas sustancias proinflamatorias, y además por una lesión directa del endotelio, de las células endoteliales. ¿Y eso qué cosa va a generar? Va a generar formación de trombos. Esos trombos generalmente van a desencadenar una coagulopatía de consumo y otros efectos deleterios que finalmente van a acabar con la vida del paciente. Y esto también va a alterar la relación ventilación-perfusión, en este caso se va a ir hacia arriba. En estas condiciones, para que haya un fenómeno de trombosis generalizada, tienen que presentarse lo que se llama la tríada de Virchow. Y precisamente en esta enfermedad se presentan los tres elementos de la tríada de Virchow: la éstasis, el daño endotelial y la actividad procoagulante. ¿No es cierto? ¿Y eso qué cosa va a estar en relación a qué? A la presencia de una sepsis viral que va a generar una respuesta inmune, y eso va a generar un fenómeno de trombosis. Hay una respuesta inmune trombótica que finalmente va a desencadenar una coagulopatía de consumo con disminución de plaquetas, incremento de lipoproteína, caída del fibrinógeno, expresado también esto mediante una elevación Por eso cuando nosotros queremos ver cuál es el factor pronóstico de este paciente, nosotros pedimos, además del dosaje de ferritina, además del PCR, ¿no es cierto?, del DHL, pedimos también el dosaje de dímero D, que como va a estar en este paciente, va a estar incrementado. Muy bien, esto ya no tiene valor, esto era simplemente para explicarles. Cuando alguna vez me preguntaban, ¿vale o no vale la ivermectina? Sí se ha probado el efecto, antiviral de la ivermectina. No, el efecto antiviral no, el efecto bloqueador de que ingresen las proteínas no estructurales a la célula, pero esto ya no tiene valor ahora. Había un trabajo importante en una universidad de células infectadas adrede por el virus SARS-CoV. Se había conseguido limpiar prácticamente esos cultivos, y por eso esta ivermectina generó pues un entusiasmo desmedido de parte de nosotros, también los médicos, y la fisiopatología está explicada. ¿Por qué? Porque cuando se activa el factor de necrosis tumoral alfa 1A y 1B, se activa el transporte de una proteína denominada STAF. Esa proteína va a abrir los poros nucleares. ¿Para qué? Para que pasen estos hacia adentro de la célula. Estos mismos poros van a ser utilizados cuando el coronavirus entra a la célula, se liberan proteínas estructurales que se rearman vía la replicación viral y forman nuevos virus y salen por un fenómeno de exocitosis. Y las proteínas no estructurales, ¿qué cosa hacen? Las proteínas no estructurales hacen y se meten aprovechando estos poros y se van hacia el núcleo de la célula, y acá bloquean nuestro sistema de defensa humoral, o sea, no específica. Perdón, defensa no específica, nuestra defensa natural, ¿no? La inmunidad natural. Y eso era lo que se bloqueaba se bloqueaba cuando esa proteína no estructurada se entraba dentro de la célula. ¿Cuál es el papel que se ha encontrado en la ivermectina? No estructurada es esta proteína transportadora, de tal manera que impedían el paso a través de estos polos nucleares. Y eso sí está demostrado, pero también lo que está demostrado, para que eso suceda en el ser humano, la dosis representa 30 a 50 veces la dosis aprobada en el humano, que es 200 microgramos por kilo. De tal manera que al final se ha demostrado que la ivermectina no tiene ningún valor terapéutico en el manejo del paciente portador de coronavirus, de infección por virus SARS-CoV-2. Para eso era lo que había hecho, lo que está rápidamente, para pasar, porque no es el propósito de esta exposición. Muy bien. Muy bien.
¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? La aparición de esta variante denominada el virus Omicron, ¿no es cierto? ¿Dónde ha aparecido y cuándo ha aparecido? Apareció en el sur del África, en las 2 primeras semanas del mes de diciembre, casi a mediados del mes de diciembre. Y de ahí se ha expandido a todo el mundo, a una velocidad increíble. Hasta agosto del año pasado, ¿no es cierto? El virus que más nos ha preocupado es el virus original, el virus Wuhan. Este virus Wuhan prácticamente es responsable de todos los cuadros del mundo. Pero posteriormente han ido apareciendo otros coronavirus, los beta coronavirus, los alfa coronavirus, gamma coronavirus, y últimamente el delta coronavirus, que todavía queda. Ahorita tenemos pacientes con delta coronavirus. Esta es una fotografía de agosto del 2021, donde había una gran cantidad de virus delta. Pero ¿qué ha pasado ahora en diciembre? Había un disparo de una nueva cepa, de una cepa novedosa, como consecuencia de fenómenos de mutaciones a nivel del virus, y que a diferencia de los anteriores que han dado unos pequeños cerritos, digamos, ¿no es cierto? Cerros amplios, de base amplia, y que han demás, ¿no es cierto? Este es un reporte del 23 de diciembre. Este es un reporte de Sudáfrica, perdón, de África, de la parte sur de África. Así se presenta un tremendo pico. ¿Por qué? Por su gran capacidad infectante. Pero por otro lado también una cosa que está alentando, porque esta cosa es una cosa novedosa todavía, es que parece que este pico dura corto tiempo. Después de haber alcanzado el pico más intenso en el caso de Sudáfrica, se ha observado que al cabo de los 7 días había una caída rápida. Esperamos que eso también suceda en nuestro país. ¿Dónde es el lugar donde si el Delta contagia como 10.1, el Omicron contagia como 13.6? ¿No es cierto? Un poco más de lo que es el Delta. Dentro de la casa, si el Delta contagiaba como 2.8, ¿cuál es la capacidad contagiante del Omicron? Como 7.6, o sea, casi el triple de lo que es el Delta. Muy bien. Cuando apareció el virus Wuhan, se decía a cuántas personas calculamos el periodo puede contagiar cada persona, ¿no es cierto? Cada persona que ha hecho una infección por el virus SARS-CoV-2. Y la respuesta es que cada persona podía contagiar a 2, y esto crecía pues en forma logarítmica, ¿no es cierto? Y con eso ya estábamos nosotros espantados. No solamente era 1 a 2, sino cada persona infectada podía infectar a 5 personas adicionales más. Por eso rápidamente se difundía. ¿Y qué ha pasado con el virus Omicron? El virus Omicron, cada persona infectada puede infectar a 10 personas. O sea, 5 veces más del virus original. Por eso es que estamos cayendo un tremendo sofocón, y que en esta etapa está atacando básicamente a la población joven y básicamente a la población pediátrica en nuestro país. Acabo de hablar con un representante del ministro de Salud y nos están convocando porque me señalan que hay un compromiso notable del grupo etario pediátrico, ¿no? Eso es lo que se está viendo en el resto del país y también, por supuesto, en nuestra localidad. Y acá está cuál es el sustento, digamos, académico, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando un virus infecta? ¿Cuál es el tiempo en que se instala este virus? El promedio de instalación dice hasta que alcance sus picos máximos es más o menos de 3 meses. Por ejemplo, aquí está el virus beta, ha demorado 3 veces en alcanzar su pico máximo. El virus en este último virus, en la variante Omicron, que está alcanzando picos superiores incluso a las anteriores, por encima de 80 a 100 en solamente un mes. Por eso es que vamos a revisar cuál es la causa de que tenga una capacidad tan alta desde el punto de vista infectante de este virus Omicron. ¿Y eso a qué se debe? Cada nueva variante que va apareciendo es consecuencia de fenómenos de mutación que se van en los genomas de estos virus. ¿Cuántas mutaciones en promedio presentan cada una de diferentes expresiones durante esta pandemia? En el beta coronavirus se ha encontrado un promedio de 11 mutaciones. Estamos hablando de la proteína Spike, porque en general, para el caso del Omicron, se ha encontrado 50 en todo el virus, en las otras proteínas, pero solo en la proteína Spike se ha encontrado 36. O sea, más de 3 veces lo que se encuentra en el beta. En el virus alfa hay 10 mutaciones, en el virus delta 9 mutaciones, en la proteína Spike. En el virus gamma 12 mutaciones, y en el virus Omicron la cantidad. Y esas mutaciones son las que le dan una mayor capacidad de infección, una mayor capacidad de resistencia a nuestros anticuerpos generados por la vacuna, que lo vamos a explicar más adelante, los anticuerpos neutralizantes. Y acá tenemos, este virus Omicron tiene 2 linajes, el Omicron BA1 y el Omicron BA2.
La diferencia está básicamente en que en el caso del virus, en el Omicron BA2, en el linaje BA2, no hay las mutaciones de lesión en realidad, ¿no? Entonces, miren la cantidad de mutaciones que hay en estos virus Omicron, ¿no es cierto? En sus dos linajes, tanto el BA1 como el BA2. Es para eso esa imagen. Muy bien. Esta es una imagen tridimensional de la proteína Spike. Este es visto desde arriba, como que hubieran visto con estas cámaras, como que parecen helicópteros, de arriba, visto de arriba. Cómo es más o menos la morfología de la proteína Spike. Y esta es una vista lateral. En la vista lateral, ya lo hemos revisado más, la Spike proteína tiene dos fragmentos, el fragmento S1 y el fragmento S2, y una línea que en el medio, en el cuello, que es separada por esa proteasa denominada furina. Muy bien. Esta proteína Spike tiene unos dominios, dos tipos de dominios. Un dominio relacionado al receptor EK2, o sea, mediante el cual este se va a unir al receptor EK2, y un dominio denominado del dominio N-terminal, que tiene ciertas propiedades que lo vamos a señalar más adelante. Se separan del fragmento S2 por actividad esta proteasa denominada furina. El virus Omicron tiene diferentes mutaciones. En el dominio N-terminal tiene las mutaciones más importantes, ¿cuáles son? La E484, ¿no es cierto? Y la 6970, que es una deslesión. Estas mutaciones que están en el dominio N-terminal de la fracción S1, ¿qué cosa le dan? ¿Qué características al virus Omicron? A los anticuerpos neutralizantes y a la terapia con anticuerpos monoclonales. Esa condición especial es provocada por estas mutaciones denominadas E484 y la deslesión 6970. Esto es en el linaje BA1. Y en el dominio del receptor adosado que se va a unir al receptor EK2, están incluidas las mutaciones E484, ¿no es cierto? Y las 6970 también. ¿Qué cosas le dan? ¿Qué características especiales le dan a estos? Que aumenta esto ya lo hemos señalado. Muy bien. Que se encuentra en la zona de unión, donde actúa la furina, y que va a provocar las mutaciones conocidas como H65Y, N679K y P681H. ¿Qué características le dan esas que están acá en el fragmento de unión entre la parte S1 y la parte S2? Que incrementan notablemente su capacidad de transmisión. Por eso es que, a diferencia del virus inicial que transmitía 1 a 2, este transmite 1 a 10. Pero también hay otras mutaciones, ya no en la proteína glucocápsida. En la Spike más conocidas son la Q498R y la 501Y. ¿Estos qué cosas? Incrementan la receptor la afinidad del receptor EK2. Acá quiero hacerles un pequeño comentario. En la primera parte, cuando recién apareció este virus Wuhan, el virus original, habían los denominados factores de riesgo, o las personas de riesgo, quienes tenían mayor riesgo de enfermar. Si nosotros comparamos el varón con la mujer, ¿en quiénes se reportaba mayor cantidad de infectados? ¿En quiénes son los que desarrollan la forma grave de la enfermedad? En cuanto se refiere al sexo, básicamente las mujeres. ¿Y eso está en relación a qué? A la hormona que tenemos. La testosterona, la testosterona incrementa el factor de riesgo, por eso el varón era el más afectado. Y dentro de los varones, los que son como yo, medio peladitos, o los más pelados que yo. Les estaba señalando que había grupo de riesgo. Ese grupo de riesgo uno es el varón. Y dentro de los varones el calvo, el pelado. ¿Por qué? Porque tenemos mayor concentración de testosterona. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, doctor. Ya, disculpa, sino que le llamaron a Fanny. Decía que eso estaban representados. ¿Quiénes son los factores? Primero los varones, luego los obesos, los gordos, los que tienen grasa abdominal aumentada. ¿Y por qué los obesos? Porque el tejido graso expresa mejor los receptores EK2. Entonces, los que tenemos gran cantidad de grasa abdominal, los que somos obesos, tenemos mayor cantidad de receptores EK2, por lo tanto, el riesgo de desarrollar una forma más severa de la enfermedad está más abierta y está en relación a mayor cantidad de virus EK que se van a unir a este receptor EK2. ¿Quiénes más
los hipertensos y así una serie de pacientes que significaban factor de riesgo. ¿Y en quiénes había un efecto protector? En los niños. Por eso casi no hemos visto niños en los primeros fogonazos. ¿Por qué no hemos visto niños? Porque los niños están en un proceso de maduración, y en relación a eso, como consecuencia de ese fenómeno de un proceso de maduración, es que también los niños no tienen cantidad suficiente de receptores SK2, tienen poca cantidad, y por eso los niños no son muy afectados. ¿Qué ha pasado en esta tercera ola? Están siendo afectados los niños. ¿Y por qué? Porque al no encontrar un huésped susceptible, porque una buena parte de nuestra población está protegida por la vacuna, estos buscan huéspedes susceptibles y por eso los niños son los que están cayendo porque no están vacunados, a pesar de que tienen pocos receptores SK2. ¿Qué características especiales más tiene este virus Omicron? Gracias a estas mutaciones, la Q498 y N501, se va a aumentar los receptores, va a aumentar la afinidad por los receptores SK2. Por eso es que tienen alta capacidad infectante. La deleción NSP6 en la proteína SPAC, ¿qué cosa va a provocar? Va a provocar una mala respuesta a la inmunidad innata, una resistencia a la inmunidad innata, ¿no es cierto? Porque es un antagonista de interferón. Y va a incrementar la capacidad de transmisión de este virus. Y las proteínas en la nucleocapsia van a favorecer los cambios que van a haber en las proteínas de la nucleocapsia, van a favorecer ¿qué cosa? Los fenómenos de replicación viral. Estos tienen alta capacidad de replicación viral y por eso rápidamente contagian. Por lo tanto, todas estas mutaciones que existen en este virus le han dado pues esas características que hacen que este virus sea útil. ¿Cuáles son las manifestaciones del virus Omicron? A diferencia de las otras variantes, donde el tiempo promedio de periodo de incubación era de 4 a 6 días, este es sumamente rápido. La enfermedad empieza a expresarse en forma clínica y sintomática desde los 2 a 3 días. O sea, el periodo de incubación en promedio es 2 a 3 días, que representa más o menos la mitad del periodo de incubación promedio de los otros virus, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las características? Para nuestra buena suerte, felizmente afecta básicamente el aparato respiratorio superior, desde las fosas nasales hasta los bronquios. Por eso es que simula bastante a una gripe convencional, a una infección por virus influenza. Por eso es que ahora los pacientes acusan abundante rinorrea, a diferencia del virus original Wuhan, donde no había rinorrea y la tos era seca. Ahora, no había tanta tos, ahora es una tos bastante importante, tos seca e irritativa, fiebre, malestar general, artralgia, mialgia y diarrea. No se ha visto hasta ahora más bien el denominado, la enfermedad que se parecía a una entidad muy común, bastante común en los niños, de tipo japonés, ahorita se me la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Eso sí, más bien ya no estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo es un niño con aparente resfrío, con aparente gripe. Aparente resfrío, los que tienen una baja carga viral, y aparente gripe, los que tienen una carga viral más o menos significativa. Entonces, pero eso es lo que vemos. Pocos son los que llegan a desarrollar neumonía. Claro que si desarrollan neumonía pueden desarrollar de una forma grave, de acuerdo a la carga viral que tengan y que también esté su sistema inmunológico. En unos casos por el propio virus Omicron, que no es lo usual, y en otros casos que todavía tenemos circulando este virus Delta dentro de la población peruana y en el mundo en general. Entonces, le decía que la clínica, a diferencia del virus original, que daba rápidamente neumonía, el riesgo de neumonía era muy alto, el riesgo de respuesta inflamatoria sistémica era muy alto, en este paciente no, en estos pacientes básicamente cursan como un resfrío o como una gripe, en general. Si nosotros vemos, por ejemplo, el compromiso bronquial, miren acá, el virus original, 24 horas un pobre compromiso bronquial, a las 48 horas también más o menos, ¿no es cierto? Y el virus Omicron, mientras el virus Delta también más o menos por ahí, un poquito más a las 48 horas, pero el virus Omicron se expresa grandemente, ¿dónde? Precisamente de bronquio para arriba, estamos hablando nosotros de compromiso bronquial, ¿no? A las 24 horas, ¿no? Y este es a las 48 horas. Y este es el compromiso pulmonar alveolar. Acá, al contrario, el virus original, el virus chino, el virus Wuhan, a las 24 horas hay un compromiso pulmonar importante. No tanto a las 48 horas, por supuesto que el huésped susceptible, los que van a desarrollar de forma moderada, severa la enfermedad,
pueden desarrollar neumonía importante. ¿Por qué? Porque este grado de concentración en el pulmón. En el Delta es más o menos esto y en el virus Omicron felizmente es mucho menos. ¿Cuál es el promedio de hospitalización? Los radios de hospitalización. Con el virus Beta, 131, por ejemplo, Delta 101 y con Omicron 38. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes en las primeras dos etapas, fogonazos que ha habido en las dos primeras, ¿cómo se llama esto? Olas, han sido rebasados por la cantidad de pacientes en los ambientes de hospitalización. Veíamos con tristeza, no solamente en Ayacucho, sino en todo el país y en todo el mundo, gente buscando una cama en un hospital, gente buscando puntos de oxígeno, con su oxígeno en la mano tratando de entrar a los hospitales. Eso felizmente no se está viendo en esta tercera ola, porque este virus Omicron, como lo hemos señalado, básicamente da expresiones de infección del aparato del tracto respiratorio superior. Ha cambiado también un poco la epidemiología. Habíamos señalado que en la primera ola, ¿no es cierto?, en el virus original, básicamente la población afectada era la población por encima de 60 años, ¿no?, la tercera edad. En esta etapa, la población afectada es más el adulto joven de 20 a 30 años, 40 años, perdón, y el paciente pediátrico. En los países en vía de desarrollo, básicamente más el paciente pediátrico. Es una data que me acaban de alcanzar del Ministerio de Salud. Entonces, la clínica ya lo hemos señalado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros utilizamos dos pruebas ahora, la prueba antigénica y la prueba del PCR, ¿no? La reacción de cadena polimerasa. La prueba antigénica da buena cantidad de positivos y tiene una respuesta en la primera infección hasta los 7 días de que se ha iniciado la infección, ¿no es cierto?, alcanzando picos altos en los primeros días, de tal manera que es fácilmente detectable. La prueba molecular, igual, su comportamiento es bastante parecido, un poquito mejor. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? De que en los días previos, antes de la infección, antes de quedar clínicamente sintomático, puede encontrarse al paciente portador de virus. Esa es la ventaja también adicional de esta prueba molecular. Muy bien. ¿Qué se hace una vez tomada la muestra? Ahí se hace secuenciamiento para conocer quién es el que está provocando, si es el virus Delta, el virus Omicron, se hace secuenciamiento, ¿no es cierto?, genómico, y de esa manera se llega al diagnóstico definitivo. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Eso es lo que nos interesa. El paciente en los estadios 1 y 2, ¿no es cierto?, deben ser tratados en la comunidad, o sea, en su casa, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Los pacientes asintomáticos, los pacientes oligosintomáticos. ¿Y cuál es el tratamiento, mis queridos amigos? Solamente sintomático. Van a ver ustedes que se llama oxicilina, ceftriaxone, que se dé, no sé, vitamina C y una serie de barbaridades más. Nada sirve. Que se tomen caldo de cuy, no sé cuántas cosas más. Ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, todas esas barbaridades. Nada de eso, mis queridos amigos, sirve. Por favor, no utilicemos medicamentos que más van a hacer daño que beneficio. Lo único que necesitamos, ¿qué cosa es? Lo único que necesitamos es darle paracetamol a ese paciente. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? Porque de repente no se acuerdan, es de 10 a 15 miligramos por kilo. En el paciente que ustedes van a hospitalizar, ¿qué cosa le van a dar? Solamente hidratación y paracetamol, nada más. Si el paciente acepta la vía oral, la vía de elección siempre es la vía oral. ¿Cuál es la dosis de paracetamol? De 10 a 15, eso tome nota, por favor, de 10 a 15 miligramos por kilo. Nosotros siempre utilizamos la dosis plena, o sea, 15 miligramos por kilo. Puede ser en jarabe o en gotas. ¿Cómo manejamos a los niños? Cuando el niño tiene menos de 1 año, siempre manejamos en gotas. Y en gotas, cada gota representa 5 miligramos. Al darle 2 a 3 gotas, le estamos dando de 10 a 15 miligramos, la misma dosis que damos en jarabe. Por ejemplo, si un niño tiene 7 kilos, eso hasta los 8 kilos por si acaso. A partir de los 8 kilos, preferiblemente, deben utilizar paracetamol en jarabe. Debajo de 8 kilos en gotas. Si un niño tiene 6 kilos, ¿cuánto se le hará? 18 gotas. Si un niño tiene 5 kilos, 15 gotas. Si un niño tiene 6 kilos, 18 gotas. Condicional. Si el problema que tiene ese paciente es fiebre, mis queridos amigos, por favor, no le den con horario. Solamente condicional la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es una alarma de nuestro organismo para decir cómo está evolucionando ese paciente. Si nosotros lo tenemos apagado a ese paciente, nos estamos engañando nosotros mismos y no podemos evaluar la evolución. Es como un paciente que viene con dolor
a la emergencia y que tiene sospecha de apendicitis aguda. Es una barbaridad calmar el dolor del paciente mientras no tenga un síntoma que nos puede predecir nos permite predecir cuál va a ser la evolución, cuál es la evolución de ese paciente. Si no tenemos el diagnóstico, no cometamos el error de darle sintomáticos. Es un paciente que acude por un dolor abdominal con sospecha de abdomen agudo quirúrgico. Igual acá, no apaguen la alarma que nos indica cómo está progresando el paciente. Si a ustedes les preocupa el manejo de la fiebre, por favor, solo es condicional. ¿Cuánto? Reitero, 2 a 3 gotas por kilo en el niño menor de 8 kilos o en el niño mayor de 8 kilos, que más o menos tiene entre 7 y 8 meses, se le da jarabe. Por una regla de 3 simple. Multiplico el peso por la dosis, divido por ejemplo, tiene un paciente, vamos a decir, 8 kilos, multiplico 8 por 15, ¿no es cierto? Eso lo divido ¿cómo se llama? Entre el número de la dosis y multiplico por 5, ¿ya? Entonces, hago regla de 3 simples. Si digo, si 120 miligramos, si 5 mililitros me trae 80 miligramos, ¿cuántos mililitros le daré? Así se saca la dosis. Yo ya más o menos lo tengo en memoria. Para un niño de 8 kilos son 5 centímetros cúbicos. Para un niño de 16 kilos son 10 mililitros. Para un niño de 12 kilos, de 12 kilos, de hoy pues cucharita y media, o sea, 7.5 mililitros. Saquen por regla de 3 simple. Insisto una vez más. Niños que pesen menos de 8 kilos, 2 a 3 gotas por kilo. Niños que pesen más de 8 kilos, la dosis 10 a 15 miligramos, cada 5 mililitros traen 120 miligramos en las presentaciones convencionales. Igual que Panadol, trae 160 miligramos por 5 mililitros. Entonces, lo único que tiene que fijarse es que si ese paracetamol que usted está indicando al paciente es de 160 por 5, o lo que es más usual, 120 miligramos por 5 mililitros. Aplican regla de 3 simple y así le dan su tratamiento al paciente, ¿ya? ¿Qué más? Hidratación. Que ese paciente siga comiendo, que tome la máxima cantidad de líquidos posibles y nada más y tratamiento de soporte. Si el paciente necesita oxígeno, le dan oxígeno. Si el paciente tiene neumonía en fase 2A, solo necesita oxígeno, no necesita otra cosa, paracetamol y oxígeno. No necesita otro tratamiento, por favor, ¿sí? El oxígeno de acuerdo a demanda. ¿Para cuándo? Para que sature más de 90%. Y generalmente ahí van a utilizar sistemas de bajo flujo. O sea, oxígeno en cánula binasal entre 0.5 hasta 4 litros, ¿no? De 1 a 4 litros llega desde 24, eso es para un FIO de 24 a 36, 0.24. Si ese paciente se complica y tiene mayor demanda de oxígeno, por favor, ese paciente nos llama y nos lo mandan al hospital regional. Porque probablemente ese paciente ya esté desarrollando una neumonía hipoxémica. ¿En qué casos está digamos, autorizado el uso de la dexametasona y a veces de tocilizumab y las proteínas la heparina de bajo peso molecular? En fase 3, ¿qué duda cabe? Cuando hay una tormenta de citoquinas, está bien en la fase 2B. ¿Y eso de qué depende? Estimado doctor, sí. Quería hacer una acotación. Nosotros en el módulo CAT, donde van a estar los pacientes pediátricos primariamente, porque de repente en el camino decidamos otra área, utilizamos concentradores de oxígeno. Ya. Lo que hemos visto... Ahí voy a ponerlo de acuerdo, escúchame. Solamente van a manejar los pacientes que no tengan riesgo, por favor. Los pacientes que tengan una demanda baja de oxígeno y que estén con fiebre, afiebrados o porque darse sus síntomas, eso, a pesar que también es sintomática en casa, eso se los van a hospitalizar allá. Los pacientes que tengan dificultades en la oxigenoterapia ya nos los mandan a nosotros, por favor, ya, para que podamos compartir la mejor manera de trabajo. No sé si prácticamente solamente con cánula binasal, doctor. Con cánula binasal, suficiente, Jimito. Acá doctor, ahí quisiera el equipo de enfermería que va a venir, doctor, quisiéramos que también en coordinación entren a través de, en el módulo acá tenemos una coordinadora que es la licenciada Katy, por el tema de las cánulas binasales, que me imagino para paciente pediátrico deben ser de medidas o tallas distintas a las que estamos teniendo. Los pacientes que están atendiendo en esa unidad destinada para COVID, que tú has visto que ha sido rebasado en otro hospital, son las enfermeras que van a pasar allá, tengo entendido. Y son enfermeras de pediatría.
Así que de eso no se hagan problemas. Ustedes solamente indiquen, por favor. A ver, vamos a ponernos en ese escenario. Ahora estamos en esta parte de tratamiento. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Primero, el paciente que se va a hospitalizar va a seguir comiendo, va a seguir hidratándose. Hay pacientes que están vomitando, porque otros de los síntomas que acompañan es el vómito. Si este vómito está produciendo algún grado de situación, si el vómito es muy recurrente, le ponen en PO. ¿Y cómo van a manejar el agua, los líquidos? Si el paciente pesa menos de 10 kilos o tiene menos de un año, voy a hacer despacio esto para que tome nota. ¿Cuánto le van a dar si el paciente no está deshidratado y no está con dificultad respiratoria? Sus demandas metabólicas son las básicas. ¿Cuánto se le da si pesa menos de 10 kilos o menos de un año? Para que no se confunda con le da solamente el peso. Si pesa menos de 10 kilos, le dan 150 centímetros cúbicos por kilo. Debajo de 10 kilos, o de 5 kilos sobre todo, debajo de 5 kilos, manejen en Volutrol. El volumen que ustedes van a hallar al multiplicar 150 por el peso, lo dividen entre 24. Y ese es el número de microgotas que va a recibir en 24 horas su paciente. Si pesa más de 5 o 7 kilos, le dan en gotas. O sea, si su volumen total sobrepasa el litro, utilicen sin problema gotas. Pero si el volumen está debajo de 1000 y sobre todo en esa fórmula que les he dado, está debajo de 500, utilicen Volutrol. Número de microgotas. ¿Cómo se halla el número de microgotas? Los ex internos lo saben. El volumen total que he calculado, que es producto de multiplicar el peso por 150, lo dividen entre 24 y eso le va a dar el número de microgotas. Si el paciente tiene más de 1000 de demanda de agua, denle en gotas, no se hagan problema. ¿Y cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula para hallar gotas? Es el volumen total deseado entre el número de horas por 3. Como ustedes siempre van a trabajar para 24 horas, dividen entre 72. Por ejemplo, si voy a pasarle 1000 centímetros cúbicos, que creo que si no me equivoco, pasarle 1008. Ustedes multipliquen 72 por 14 y les va a salir 1008. O sea, todo lo que sea por debajo de 14 gotas, o por debajo de 10 gotas, lo mejor por Volutrol, por microgotero. Todo lo que esté por encima de 10 gotas, manejen mejor por gotas, no se hagan problema. Insisto una vez más, número de gotas aquí es igual, volumen total entre 72. Y número de microgotas es volumen total entre 24. Siempre el número de microgotas va a ser el triple del número de gotas. Si, por ejemplo, yo quiero pasarle a un paciente 10 gotas por minuto, pero por alguna razón quiero pasarle en Volutrol, ¿cuánto le voy a indicar en Volutrol? 30 microgotas por minuto. Y si es en suero normal, o por una vía normal, le voy a dar a 10 gotas por minuto. 10 por 72, ¿cuánto le estoy pasando a ese paciente? 720 centímetros cúbicos. ¿Queda claro? Entonces, cuando el niño pesa menos de 10 kilos o tiene menos de un año de edad, van a manejar 150, cuando está contraindicado la vía oral, 150 cc por kilo. Si este paciente tiene dificultad respiratoria, manejen como que estuviera deshidratado moderado. Es decir, ¿cuánto le van a calcular? 160, deshidratado leve, 160 cc por kilo. Todo eso es para el niño menor de un año. Para el niño mayor de un año, vamos a utilizar área de superficie corporal. Voy a hacer despacio. ¿Cuál es la fórmula? Si ya no se acuerdan. La fórmula de área de superficie corporal es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Por ejemplo, niño que pesa 10 kilos, ¿qué cosa hago? Multiplico el peso por 4. 10 por 4, 40. Más 7, 47. Entre peso más 90. ¿Cuánto era su peso? 10 más 90, 100. 47 entre 100, es que ya me sé de memoria porque estoy viejo ya. Un paciente de 10 kilos, su área de superficie corporal es, si no se acuerda, pues para que recuerde, para que practiquen, eso para en 15 minutos van a estar de contra operativos, es 0.47. ¿Cómo calculo el volumen para un niño mayor de un año? Ya no vamos a repasar esa parte, es porque la distribución del agua corporal es diferente, por eso su demanda de agua es menor. Este es el volumen que voy a indicar, 1500 cc por metro cuadrado, ¿sí? 1500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal. Cuando el paciente no tiene dificultad respiratoria. Si el paciente tiene dificultad respiratoria o está vomitando, por lo tanto sus pérdidas medibles han aumentado, si hay eso, denle como un deshidratado leve. ¿Cuánto es el deshidratado leve? 2000 por metro cuadrado de área de superficie corporal. Hayan su área de superficie corporal, eso multiplican por 1500 o por 2, entre 24 si quieren, en este caso no 24, lo dividen entre 72, porque es un niño mayor de un año. Entre 72, y ese es el número de gotas que van a ver.
¿Qué solución van a utilizar? Las famosas soluciones tercio. ¿Cuáles son las soluciones tercio? Dextrosa, un frasco de dextrosa de 1000 centímetros cúbicos. Voy a decirles un RP. Un paciente con dificultad respiratoria, por ejemplo. Sería el RP 1, NPO. 2, dextrosa al 5%, 1000 centímetros cúbicos como agua estilada. Se ponen ahí, dextrosa al 5%, es acompañar electrolitos. ¿Cómo van a hacer eso? Cloruro de sodio al 20%, 15 cc. Y cloruro de potasio al 20%, 7.5 cc. Y eso lo goteo en número de microgotas o en gotas por minuto, y al costado le pongo el volumen total. ¿Sí? ¿Por qué esas soluciones? Porque son soluciones con 51 milicarbentos de sodio y un promedio de 20 milicarbentos de potasio. ¿Ya? Que va a evitar que el niño se desnutra y va a cubrir sus demandas metabólicas. Eso, si el paciente tolera la vía oral y el paciente tiene menos de 8 kilos, paracetamol 2 a 3 gotas por kilo, condicional a fiebre. Si el niño tiene más de 8 kilos, paracetamol 10 a 15 miligramos por kilo, y eso aplican su regla de 3 simple y le dan condicional, ya sea utilizando el de 120 o el de 160. Creo que todos ustedes no van a tener problema con eso. ¿Sí? ¿Qué más? Si no necesita oxígeno, que va a ser la mayoría, ahí queda. Balance, control, funciones vitales y tratamiento de deporte. Estar mirándolo sin alarma. ¿No? Llegan hasta 4 litros, de ahí nomás. 1, 2 o 3 o 4 litros, 0.5 litros. Lo que necesite para que sature más de 90. Y eso es todo lo que van a hacer. Eso es todo lo que van a hacer. Si su paciente no tolera la vía oral, le pueden dar endovenoso también. La dosis es la misma. Nosotros damos 15 miligramos por kilo de paracetamol. ¿Ya? Hay casos en los cuales, y eso acompañado naturalmente de medios físicos. No tengan miedo, por favor. Las enfermeras que van a acompañarlos son de acá, así que no hay miedo. Baño con agua tibia por 15 a 20 minutos, generalmente toleramos el baño con agua tibia. Eso es todo lo que van a hacer. Si el niño, el problema nacional para paracetamol es la fiebre, pero si el niño tiene dolor, tiene mucho dolor de garganta, ahí sí utilicen con horario. ¿Cuánto le van a dar? Lo mismo. 15 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Cada 8 horas, porque es kilodosis, cada 8 horas, hasta que le pase el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, nos interesa que calme el dolor para que el niño no esté fastidiado. En cambio, la fiebre, nos interesa que sea un marcador de la evolución de ese paciente para ver cómo está. Por eso no se debe así nada más bajar la fiebre. Creo que la fiebre mata neuronas y tanta variedad, más de una barbaridad. No existe. Por favor, no hagan eso. Díganle al papá que se calme, la fiebre no hace daño. Y es un buen marcador para nosotros del proceso evolutivo del paciente. Eso es todo lo que van a hacer, mis queridos amigos. Ustedes acá han visto en tratamiento, vienen también los antivirales, molnupiravir, nirmatrelvir, remdesivir. En realidad ayudan, pero poquito. Por ejemplo, se ha encontrado que el molnupiravir, que recién ha sido aprobado hace 2 meses, en septiembre del 2021, de hospitalizarse de 9% a 7%, o sea, 2%, y no vale la pena. Igual también en el tratamiento del paciente que está hospitalizado con la forma grave de la enfermedad. Los antiinterleuquinas, por ejemplo, la antiinterleuquina L6, la del tocilizumab, también casi no se utiliza en el mundo. Los países que tienen plata, bueno, utilizan porque ha ido un poquito. Básicamente en ese lado es utilizar la dexametasona y la heparina de bajo peso molecular. Y cuando hay alguna sospecha, y qué mejor cuando hay evidencia de una sobreinfección bacteriana, ahí sí esto, básicamente es ceftriaxona. Pero solo en ese caso. No, el paciente no se va a morir porque le ha dado una sobreinfección bacteriana. Si el paciente tiene que morir, generalmente se muere por el mismo proceso inflamatorio generado por el virus, por la respuesta inflamatoria sistémica, por la sepsis viral, que es tan deletérea como la sepsis bacteriana. Solamente utilicemos antibióticos cuando realmente haya razón de peso o esté demostrado la presencia de una bacteria, que en los casos leves casi nunca hay. La presencia de una bacteria es 0. Así que, por favor, no utilicen inapropiadamente antibióticos. Todos los que han rotado, los pacientes de emergencia, 0 antibióticos. Entonces, por favor, hagamos una medida racional. No sé si tienen preguntas respecto a esta parte, Jimito. Estimado doctor, como vamos a utilizar bajo flujo de oxígeno y, bueno, cuando usamos corticoides, generalmente ya pacientes cuando tienen mayor requerimiento. Estamos quedando que cuando tengan mayor requerimiento, entonces ya vamos a coordinar la referencia, por ende no vamos a tener la necesidad de usar dexametasona ni algún anticoagulante. Ajá. En los casos, ponía 2B. Vamos a poner el peor escenario, Jimito. Yo les aseguro, colegas, ustedes conocen el departamento, vamos a tener una actitud proactiva a favor del paciente delicado, lo vamos a recibir. Pero vamos a ponernos en el peor escenario de que en alguna ciudad no tenemos cama en ese momento. No creo que suceda, pero vamos a poner ese escenario. Pero mejor está.
Si usted está en la fase 2B y ese paciente, ¿cuál es el mejor marcador? Es la hipoxemia. Ese paciente empezaba a saturar, le sacan su AGA y hay signo de hipoxemia, el PAFI empezó a bajar. En esos casos, y dexametasona. Y eso sí está autorizado ya el uso profiláctico de la heparina bajo peso molecular. En los casos de ahí casi se va a utilizar 40 o 20, ¿ya? 40 miligramos o 20 miligramos. Poca necesidad había. El caso de la niña debería, sí, es una niña muy, muy grande y obesa además, por eso le estoy poniendo 60. Pero ahí van a utilizar 20 o 40 miligramos subcutáneo. ¿Ya? Dexametasona, la dosis en adultos, ustedes saben, 4 miligramos o 6 miligramos en algunos casos. No, antes, en algún momento se estaba haciendo las megadosis, 20 miligramos, una barbaridad, se ha mostrado que no tiene ningún efecto adicional benéfico. No serán los efectos, damos por kilo. Los chicos se acuerdan, es 0.6 miligramos por kilo día, o lo que es igual a decir 0.15 miligramos kilo dosis. Pero en ese escenario, no creo que en ese escenario, y de ser así ya no lo mandan acá, no hay problema. No sé si toda quedó algo más acá. Solamente como parte de la charla. Esta parte del manejo digamos, complicado, ya lo vamos a hacer en el hospital. ¿Ya? Solamente para decirles los nuevos antivirales que existen. Estimado doctor, entonces quisiera ir un poco para nuestros colegas la necesidad de utilizarlo. No sé si le parece algún intermediador de la serie para que nos pueda dar las pautas respectivas. Sé que no es complicado, pero más por la afán de nosotros. Les dejo mi teléfono, Jimito. Yo estoy, me pongo a disposición de ustedes. Cualquier duda que tienen me llaman, no duden en llamarme, por favor. Mi teléfono es dicto, es el 966-648439. He visto en la pantalla la reunión, por lo tanto ellos han pasado por pediatría y saben manejar perfectamente. Hay algunos jóvenes colegas que de repente no han tenido esa experiencia, no tengan temor en preguntar, estimados colegas, estamos en familia. Cuando tengan esa duda, doctor, tengo un peso de tanto kilos, se me ha hecho bolas la hidratación, me llaman y se los doy, calculo y se los doy, no hay ningún problema. Estimado doctor, para hacer requerimiento, cuando nos dice de heparina bajo peso molecular, nosotros en este caso lo que tenemos a disponer es la enoxaparina. Enoxaparina. Sí. Ya, doctor. Está bien ese límite, ese es. Entonces, para el uso de dexametasona enoxaparina, el principal criterio para utilizarlo, ¿cuál sería, estimado doctor? Paciente con neumonía de alta sospecha, o que mejor diagnosticada con hipoxemia. Porque recuerda que la fase 2 es la primera, hay la fase 2A que es neumonía, y hay consolidación pulmonar, y hay imagen viral aislado, y a veces incluso ya está saliendo, hay fase de imagen de consolidación pulmonar, pero el paciente, ¿quién necesita? Con precaución, el paciente que está desarrollando neumonía hipoxémica. Hay signos ocultadores de neumonía, hay crépitos, hay soplo, incluso cuando hay consolidación pulmonar, que puede haber en algún caso, ¿no es cierto? Sobre todo los crépitos son los que presentan. Y tienen la placa o la tomografía con indicio, no indicio, sino signo muy claro de neumonía, y ese paciente empezaba a desarrollar hipoxemia en ese momento. Ni bien hace hipoxemia, en ese momento si pudieran con cautela utilizar la dexametasona y la enoxaparina. Si estamos hablando de pacientes que ya llegan con saturación menor de 90 y vamos a utilizar cánula vinasal hasta... A veces solamente oxígeno, le das oxígeno, rápidamente se recuperan. Si con el oxígeno se recuperaron, ahí nada más queda. Pero si con el oxígeno ese paciente empieza a levantar su demanda de oxígeno, inmediatamente hay que empezar. Comuníquese primero con nosotros. Y si no se puede referir al paciente o el paciente, digamos, empezaba a deteriorar, lo vamos a traer acá, no se preocupe. Ya, entonces ahí si con el oxígeno a los límites que quedamos no hay mejoría, inmediatamente por ejemplo, ahorita van a hacer ustedes, Jimito, más o menos lo que está pasando en Lima, en las torres estas de deporte, no me acuerdo cómo se llama, al sur de Lima, en la villa deportiva, algo así se llama. Ahí manejan todo lo que es lo que ustedes van a hacer en el manejo de estos pacientes. Así lo manejan y son pacientes, colegas, no especialistas, todos son jóvenes colegas y lo están manejando perfectamente. En este momento yo tengo toda una familia, mira que toda la familia está metida en la vía panamericana. ¿Sí? Y el manejo es sencillo, por favor no se atormenten, no se asusten. ¿Ya? Uno de los chicos ha ido con oxígeno ya, tenía un buen PAFI, y como empezó a desaturar para Lima, ya tenía menos de 90 incluso, le han puesto oxígeno y se ha levantado. Ese paciente no necesita dexametasona, no necesita enoxaparina, no necesita nada. Le han dado oxígeno y mejoró.
Por eso, lo primero que tienen que hacer es paracetamol nomás. Si empieza a durar paciente, paracetamol más oxígeno. Y ven que el oxígeno inmediatamente le aplican la dexametasona, y no se llaman, o nos llaman inmediatamente. Ese paciente lo vamos a traer acá. Ok, doctor. Doctor, buenas noches, una consulta. ¿Cuánto están sacando con la dosis de enoxaparina? 40 miligramos, porque los chicos no pasan de 60 kilos. O sea, van a dar en promedio para los chicos escolares 40 miligramos. Para los debajo de 20 kilos le dan 20 miligramos. ¿Aló? ¿Le has copiado? Sí, gracias, doctor. Doctor, otra consulta. Sí. Los niños, digamos, están con mucho dolor de garganta, usar. A ver, ahora está demostrado que se puede utilizar cualquier cosa, pero siempre hay que ser cautos. Si ustedes ven todos los protocolos, todo el mundo pone paracetamol. En realidad está autorizado todos los AINES. Pero en un momento, todos los que sé que les gusta leer bastante también han encontrado que los que habían recibido ibuprofeno desarrollan una forma grave de la enfermedad porque de alguna manera intervienen en el sistema inmunológico. Por ejemplo, en un paciente portador de varicela, bueno, eso es más por fenómeno de Reyes, más con ácido salicílico. Pero un portador de varicela, por ejemplo, no damos ibuprofeno. ¿Por qué? Porque deprime un poquito el sistema inmunológico. Por eso la droga de elección es paracetamol. Paracetamol por su efecto antipirético y para el dolor analgésico también. Lo que le falta es el efecto antiinflamatorio. Pero el fenómeno inflamatorio solo se va a controlar. Por favor, traten de utilizar de preferencia solo paracetamol. En aquellos casos en que no puedan bajar la fiebre, ya le han dado paracetamol, lo han bañado al paciente y la familia está desesperada, que a veces pasa, un momentito por favor. Ahí lo que pueden utilizar es metamisol. Si es parenteral, la dosis de metamisol es 20 miligramos por kilo. Vienen presentaciones de 1 gramo y gramo y medio. Si es oral, en gotas, traten de dar en gotas. Casi todos los chiquitos que van a tener menores de 20 kilos es en gotas. ¿Ya? 1 gota por kilo. Hasta... Ya. Lo dejo ahí nomás. No te preocupes. Ya. 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 Mil disculpas, sino que Fanny va a entrar a una cesárea COVID. ¿Perdón? Ya. Ya. Le decía que si el paciente se les hace un poquito difícil manejar la fiebre, solamente en forma ocasional y condicional pueden utilizar metamisol. ¿Ya? Insisto una vez más, si van a dar vía oral, traten de utilizar gotas mejor, porque es más exacto, 1 gota por kilo. ¿Ya? 1 gota por kilo. Si el paciente pesa 8 kilos, generalmente 8 por 8 años, de 8 kilos traten de no utilizar metamisol. Por ejemplo, el peso menor es 8 kilos. El paciente tiene 8 kilos, 8 gotas le dan condición a la fiebre alta. Pesa 12 kilos, 12 gotas. ¿Sí? Hasta 20 a 25 kilos. ¿Ya? Hasta 20 a 25 kilos. De 20 para arriba vamos a utilizar jarabe. Y la dosis es 15 miligramos por kilo y vienen presentaciones de 250 miligramos por 5 mililitros. Y si el paciente tiene más de 35 kilos, se pueden utilizar en tableta de 500. Pero por favor, insisto una vez más, que no sea de rutina. Recuerden que es una pirazolona. ¿Ya? Y recuerden también lo que hemos señalado hace un momento respecto al COVID. La droga que mejor va en el COVID, desde el punto de vista de los efectos deleterios, es el paracetamol. ¿Aló? Sí lo escuchamos, doctor. Doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay más preguntas? Bueno, acá quería decirle para terminar la exposición. ¿Sí? Sobre los hisopos que sean pediátricos, ¿eso también nos van a proporcionar? Eso no sé, la parte administrativa sí, por favor, eso lo maneja ya el equipo de COVID. Nosotros solamente damos asistencia, digamos, la parte asistencial. Nosotros, la parte administrativa, eso no manejamos. Eso maneja el equipo COVID. ¿Ya? ¿A partir de qué edad están haciendo hisopados? No te escuché. En los niños, ¿a partir de qué edad se les está haciendo los hisopados? Desde recién nacido. Le comentaba en la mañana a Jimito que hemos tenido un chiquito con 60% de compromiso pulmonar, un recién nacido de 28 días de vida, que viene de San Miguel. ¿Ya? Doctora, la evaluación inicial, ¿qué batería de ingreso en cuanto a laboratorio e imágenes requerirían? Nada, nada. Ninguna, por favor. Mis internos me conocen. Clínico, por favor. Cuando si ese paciente empieza a tener dificultad respiratoria, recién le pide una placa, o a ser necesaria en caso extremo, tomografía.
Desde el punto de vista imagenológico, qué duda cabe, la tomografía es la que mejor nos orienta, ¿no? Porque la placa no es tan buena en ese sentido. Pero traten de utilizar racionalmente. Recuerden que hay el fenómeno de plaqueado también, que va a costar a futuro a ese paciente. Entonces piénsenlo 2 veces antes de irradiarlo por gusto a ese paciente. El manejo en la medida posible sea clínico, por favor. El laboratorial, doctor, una básico. buena unidad de medida es la saturación de oxígeno. Saturación en promedio cada 4 horas, pero si el paciente está un poquito delicado, cada 2 horas. Y eso es una hoja aparte, por favor. Laboratorialmente, doctor, ¿alguna sugerencia para el ingreso o ninguna también? ¿De qué te invito? De pruebas de laboratorio. Ya. Si el paciente empieza a complicarse, yo estoy sospechando que ese paciente esté pensando en grafía. Y ese paciente puede estar entrando en la fase inflamatoria y tengo que ver cuál va a ser su pronóstico. En esos casos, ¿y cuáles son los reactantes de fase inflamatoria? Perdón, los reactantes inflamatorios que van a pedir? Dosaje de ferritina, DHL, PCR cuantitativo, me refiero a la proteína C reactiva, ¿no es cierto? PCR cuantitativo, ¿sí? Y procalcitonina. Y dímero D. Acá hay factores pronósticos. Si el dosaje es 1200, el pronóstico es reservado. Hay que tener mucho cuidado con ese paciente. ¿Ya? La ferritina mayor de 1000 o 1200, según la bibliografía que se lea, es pronóstico reservado, porque son factores de mal pronóstico. PCR más de 100, factor de mal pronóstico. Valor normal es hasta 10 por si acaso, pero más de 100 es factor de mal pronóstico. Dímero D, mayor de 500 nanogramos, factor de mal pronóstico. Entonces, eso sí hay que tener. Es un paciente que empieza a tener dificultad respiratoria, sí creo conveniente, Jimito. ¿Por qué? Porque si un paciente empieza a deteriorarse, tengo que tener basal. ¿Para qué? Para medir cómo está yendo la evolución de ese paciente. Pero no más laboratorio, por favor. Bueno, obviamente un hemograma, ¿no? Un hemograma. Hemograma, y en algún paciente donde tenga una sospecha de que puede estar pasando en la parte coagulativa, un perfil chico de coagulación, es decir, tiempo de coagulación de sangría, tiempo de protombina y tiempo parcial de tromboplastina, nada más. Y fibrinógeno, el dímero ya está, y fibrinógeno, naturalmente, ¿no? ¿Nos hemos entendido? Entonces, reiteramos, mi querido, puede ir para más adelante, o por sospecha de neumonía, o porque ya está entrando a una actividad inflamatoria intensa. ¿Qué cosa vamos a pedir? Dosaje de ferritina, dímero D, deshidrogenasa láctica, ¿sí? Perfil chico de coagulación de ser necesario, y me falta uno de los factores. ¿Qué cosa le dije? Procalcitonina. ¿La procalcitonina para qué? Para ver si hay o no sobreinfección bacteriana. ¿Cuándo se usa de antibióticos? Y básicamente ceftriaxona. Cuando una neumonía viral se agrega una neumonía bacteriana. ¿Y cuál es el que nos da un buen marcador, un buen indicador? Es el dosaje de procalcitonina. ¿Ya tenemos disponible en el laboratorio en Canán, doctor, o en lo privado? Sí, acá en Canán sí tenemos. Pueden mandarlo nomás en Canán. Okay, ¿cómo se interpreta el dosaje de procalcitonina? Si tiene menos de 0.3, negativo. Si tiene más de 0.3, empieza en ceftriaxona y nos comunican. Dosis de ceftriaxona de ser necesario, 80 100 miligramos por hora, que puede ser repartido en 2 dosis. Pero no quisiera ver, por favor, recetas continuas de ceftriaxona. Será pues uno a la muerte de un gato, ¿ya? Nada antibiótico, por favor. Doctor, respecto del flujo, a partir de ahora los pacientes así que están estables de este triaje nomás ya sin ingresar y derivarlos nos lo van a enviar a Independencia y nosotros ya los recibimos y hacemos todo el proceso para evaluación inicial de ingreso, hospitalización. Acá ya no va a entrar nada por la razón que tú ya conoces. Exacto. Y hoy día, y mañana puedes constatarlo, nos están denunciando los pacientes porque como no teníamos ambientes, hemos tenido que meter en piso. Pero nuestra mala suerte ya falleció una paciente, ya te dije que tenía trasfondo un cáncer, ¿no es cierto? Y que bueno, ha sido el desencadenante, pues, la neumonía COVID que ha hecho el proceso COVID que ha hecho el paciente, no sé si habrá hecho neumonía COVID, porque yo trabajo básicamente en UCI neonatal. Y el COVID positivo y está asintomático, pero los papás están queriendo poner denuncia y nos hemos metido en una serie de problemas. Entonces, para el día de mañana que estamos comenzando, ¿de cuántos pacientes estamos hablando que serán trasladados, doctor? Hasta la mañana de hoy tenía 9 pacientes, pero creo que ha ingresado hoy día 2 o 3 más.
Estamos hablando de 12. ¿Y por día cuántos ingresos más o menos está viendo? Un promedio de 3 ingresos en cada turno. O sea, sería más o menos 4 o 5 ingresos. Manejando en este tipo de pacientes que Esta data estamos sí no concordando. tenemos, Ginito, pero supongo que será pues una semana, 5 días, una semana. 5 días así se están quedando más o menos. Sí, 5 días, una semana, sí. Menos sería ya cuidados, muy... ¿no? Los cuidados en casa. ¿Cuánto es lo que infecta al paciente? Más o menos son 10 días. ¿Ya? 10 días lo que infecta al paciente en promedio. Entonces, pero, por ejemplo, en Lima, ¿qué están haciendo? Pero lo que pasa es que ellos tienen los recursos. Les comentaba que una familia mía, de mi esposa, está en Villa Panamericana. Y les han dicho que nosotros no nos podemos dar esos lujos. Cuando el paciente está mejor, 5 días, no creemos que no hay mayor riesgo, se va a la casa. Doctor, lo otro, ¿cómo están haciendo para el ingreso de... tengo un niño, vamos a decir, de 2 años, el familiar, ingresa, hospitalización, está la madre ahí para apoyar a los familiares. ¿Cómo están? Eso también es otra cosa con la mamá, porque si no se genera una situación de una ansiedad terrible que no se puede manejar. Ya. El papá o mamá, hay papá o mamá acompañante, obligatoriamente tiene que sacarse la prueba de COVID. Si bien es cierto, ya está infectado, pero tú sabes que aumenta la carga viral. Muchas veces es complicado a un niño COVID decirle que se ponga la mascarilla. Entonces uno de los familiares... Por eso, entonces, esté al lado de su... que no se mueva, por favor. Lo que tiene que hacer es, papá que ingresa, sabe que ingresa hasta que salga de alta su vez. No hay que me cambie al mediodía, a la tarde viene el papá, la mamá, no. Ustedes saben, mis queridos amigos, que este virus camina con la gente. Entonces, si una persona va a su casa, va en la calle, se encuentra con alguien, los riesgos de que se incrementen los casos dentro del hospital van a ser mayores, incluido el personal. Por eso es que el niño que se hospitaliza junto con su papá o su mamá. ¿Dónde pernoctan, doctor? Al piso, a veces está en una pasadita, se llama piso. ¿La alimentación? Eso sí, les da acá al hospital, pero en algunos casos se permite que le dejen nada más el portero. Dejan al portero y el portero les hace llegar, ¿no? Creo que es la medida más operativa. No se permite el ingreso familiar porque ya les he dicho que el virus camina con la gente. Entonces, Mito, lo que tiene que hacer es organizarse de tal forma y después se le den pues alguna evidencia para que hay pacientes, o se la comió el portero en el camino, a veces hay barbaridades. Entonces, algún nivel de evidencia. ¿El EPP lo está facilitando la institución, doctor, o el familiar está trayendo su EPP? No, la institución. Acá nos dan todo, el EPP nos da toda la institución. Ah, ya, entonces para nosotros deben facilitarle lo mismo. Ya, doctor. Sí, es la institución. Creo que está contemplado dentro del CIS. Eso sería bueno que lo averigüen, creo que está contemplado. La verdad que esa parte administrativa desconozco, yo por eso lo maneja la unidad COVID. Vamos a ponernos al pendiente, sino como recién estamos asumiendo este grupo, ponernos mañana en auto, doctor. Ya. Jimito, déjame tener una parte final que creo que es importante, más que todo, no por el manejo, no por esto, sino por lo que tenemos que dar mensaje a la gente. Esto lo vas a por alto porque no nos interesa mucho, de las vacunas. ¿Por qué es necesario que las personas se vacunen? Acá tenemos 4 vacunas, la más conocida. Está la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson y AstraZeneca. Miren con la Moderna. Con la Moderna, cuando se vacuna el paciente está muy bien, sus niveles están cercanos al 100, más o menos 90, 95%. Alrededor de los 6 meses, ha caído más o menos por un poco más. La que mejor resultado ha sido la Moderna. Cae alrededor del 70% de protección. En el caso de la Pfizer, empieza también cercano al 95% y al cabo de los 6 meses llega más o menos al 40% de su rendimiento. Nosotros llegan menos en el periodo temprano de la vacunación y se caen más tempranamente, a los 150 días y llegan al 40%. Por eso es importante, nuevamente, este mensaje, ¿para qué? Para explicar a los papás. Si la vacuna inicial ha sido AstraZeneca, ¿no es cierto? Y ha sido Pfizer, el nivel de eficacia, ¿cuál es? A los 2 a 4 semanas, 60%. Y miren, a las 10 semanas, es decir, antes de los 3 meses, cómo cae la eficacia, 35%. Estamos hablando para Omicron, por si acaso. Para Delta, felizmente está más alto, ¿ya? Pero para Omicron, por eso son alto grado de contagio. Para Omicron, este es el escenario. Si la primera vacuna, las 2 primeras vacunas que ha recibido el paciente de AstraZeneca y le han dado luego Moderna, el grado de eficacia a las 2 a 4 semanas está para Omicron, está alrededor del 60%. Y al 45%. Si la primera vacuna ha sido Pfizer y el refuerzo ha sido con Pfizer,
La eficacia a las 2 o 4 semanas, 70%, a las 10 semanas, 45%. ¿Con qué han demostrado los gringos que está mejor? Cuando la primera vacuna ha sido Pfizer y luego la han dado Moderna, la eficacia es 70 para Omicron, insisto nuevamente. Para las otras cepas, para las otras variantes, felizmente es mejor el grado de protección. Pero casi todas se caen entre los 3 a 6 meses. Este se cae más tempranamente y a niveles francamente preocupantes, pero felizmente cuando la vacuna inicial es Pfizer y la tercera, el refuerzo, es Moderna, la eficacia a las 2 o 4 semanas de la tercera vacuna es 70%, y al cabo de 10 semanas, felizmente, se mantiene el 70%. Ojalá vean esto nuestros gobernantes y podamos tener acceso a esta vacuna moderna, que es la que mejor resultado está teniendo. No sé si tienen preguntas, Jimito. Estimado doctor, una consulta. ¿Hasta qué edad es prudente autorizar el ingreso del familiar? En su experiencia que tiene, 5 años, 6 años. En el colegio. Después de ahí, no, salvo que haya un cuadro muy ansioso en el niño, o en la familia. Ya. Los que son dependientes, pues dependientes generalmente son los niños menores de 5 años. Gracias, maestro. Acá a pacientes mayores también les permitimos, porque son enfermedades convencionales. Pero, como te digo, nos hemos generado este tipo de problemas. En el caso de ustedes no creo que haya porque son puro COVID. Acá como son pacientes no COVID, nos estamos ganando esos inconvenientes con los familiares, ¿no? Me ha dicho hoy día la reciente, al borde de las lágrimas, que ha habido varios que la han querido, incluso familiares que se han excedido. Bueno, yo de acá voy a subir al piso para ver quiénes son esas personas que tienen esa actitud, ¿no? Escapa pues a nuestro nivel de control. Claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta final de los asistentes, por favor, colegas, para terminar la reunión? Doctor, una consulta. En pacientes con vómitos o náuseas, ¿se les está iniciando algún antiemético o algo? Está terminantemente prohibido. Catherine de mano, mamá. Sí, Catherine. Ya, está terminantemente prohibido el uso de los antieméticos que producen, que beneficios que dan. El vómito, mi estimada Catherine, tiene una historia natural. No dura más allá de 24 y no más allá de 48 horas, en peor de los casos. Solamente hay que hidratar, o sea, compensar las pérdidas. ¿Cuáles son los efectos deleterios de los antieméticos en general? Producen, sobre todo el dimetilneato, produce colapso cardiovascular. En el caso del niño con diarrea no damos porque generan fenómenos de tercer espacio, generan hilo adinámico. Pero además de eso, producen colapso cardiovascular. Y en este paciente ese es el riesgo. Por eso no se debe utilizar el paciente único tenga que hacer un buen balance. Tanto pierde, tanto le repongo. No, para nada nunca utilizamos acá antieméticos. Y no tenemos ningún problema. Así que no se preocupe por ese lado. ¿Ya? Perfecto, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor Rondinelli. ¿Cómo está, doctorita? Gracias por estar presente. La felicito por su interés. Dígame. Ya, doctor, para tener claro cómo va a ser el flujo, los pacientes para que sean referidos a Independencia. Los que, a ver, los que están en, ¿cómo se llama esto? Los grados 1, 2, 3, emergencia 1, 3, 4, ¿cómo se llama? La prioridad 3, 4 lo van a manejar el médico general. Por ejemplo, no podemos hacer, si un paciente vino por un cuadro que tiene alta sospecha si es un resfrío, lo mando a casa, le doy su paracetamol y le doy resfrío. Pero siempre lo hago acá, lo hago en mi consulta privada también, porque usted sabe que el resfrío es un cuadro muy frecuente en pediatría, es la mayor causa de demanda en la consulta privada y en la consulta de emergencia. Entonces, le digo lo siguiente, en un contexto normal, si no tengo ningún riesgo en el paciente, no encuentro un riesgo significativo, le digo, en un contexto normal, señora, le diría que solamente paracetamol y estoy observando una alarma. Y esto va a pasar, no pasa nada, no se preocupe. Pero es un contexto normal, pero ahora estamos en un contexto COVID. Entonces, en un contexto COVID lo que usted tiene que hacer es observar. Si aparecen signos de alarma, el paciente empieza a tener un poquito de dificultad respiratoria, fiebre que dure más de 3 días con alta cantidad de cefalea, o sea, una cefalea y mucho, lo lleva a Independencia. Así tiene que decir. Pero caso contrario, de acá nomás lo mandan a casa con paracetamol, doctorita. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si nosotros vamos a hacer lo que a veces he visto por ahí, dice, no, COVID, entonces vaya a Independencia. Así por el paciente nos va a decir nuestra vida porque se la ha maltratado, porque se ha tomado a veces, ha venido desde el terminal terrestre, se ha venido acá para que le hagan a tu casa o vaya a Independencia. Se le atiende ahí, se le da su paracetamol, se va a casa y se le refuerza bien los signos de alarma. Y si tiene algún signo de riesgo, se sospecha para que se hospitalice. Ese sería el manejo de todo. Y si está crítico, nos van a mandar a Independencia. Nos avisa a nosotros, lo hospitalizamos en nuestro hospital. ¿Ya? Creo que ese sería, doctorita. ¿Le parece?
Ya, doctor, entonces los críticos se comunica al médico de pediatría que está en tópico de pediatría para que ellos lo hospitalicen. Porque está hospitalizado, pero los que necesiten hospitalización, pero no están críticos, a independencia. Eso lo refiere, lo coordina el médico de triaje y lo coordina Claro, con el médico de independencia. Tiene un poco de fiebre, no estoy seguro si es resfrío o COVID, lo manejo como un resfrío, le advierto que puede ser COVID y que vaya a Independencia al día siguiente a sacarse su prueba, porque acá no tenemos prueba para ellos, usted sabe, ¿sí? Claro. Ya, doctor. La ambulancia que lo va a trasladar será, doctor Jimmy, como siempre se está haciendo, la ambulancia de COVID viene a recoger a los pacientes, ¿verdad? Sería en sentido de ustedes hacia nosotros, igual tendríamos que tener un nivel de coordinación con el jefe de guardia, doctorita, para saber y estar preparados acá, por más que sea leve. Claro, o sea, la coordinación, sí. Ya, doctor. Entonces, pero la ambulancia que va a trasladar al paciente COVID tendría que ser la ambulancia de Independencia, ¿verdad? Esa parte, doctorita, por favor, les dejo que coordinen entre ustedes, la parte administrativa les conozco. Doctor, una consulta clínica. En el caso de uso para el tema de congestión nasal, clorfenamina y todo, también igual proscrito, doctor. Se puede utilizar, si es una cosa que le molesta mucho. Recuerda, Jimito, que es un proceso que afecta mucho la vía respiratoria superior. Si un paciente se le puede dar clorfenamina. La dosis en realidad es 0.35 miligramos por kilo, pero yo doy 0.3 para que sea más fácil desde el punto de vista matemático, para que me entiendas. Si un paciente tiene 10 kilos, por 0.3 sería 3 miligramos, de 3, 1 miligramo. Cada 5 mililitros trae 2 miligramos, o sea, le voy a dar 2.5 miligramos, 2.5 mililitros cada 8 horas. Le repito para los colegas la dosis, en el caso de que necesiten utilizar clorfenamina. Clorfenamina, cuando la rinorrea es una cosa que ven que no hay otro riesgo y que le está que le fastidia la rinorrea tremendamente, en ese caso se puede utilizar. Clorfenamina, la dosis utilicen es 0.3 miligramos kilo día dividido entre 3 dosis, o sea, 0.1 miligramos kilo dosis. El jarabe trae 2 miligramos por 5 mililitros. Regla de 3 simple. Estimado doctor, cuando venga para algún paciente que eventualmente entre directo con nosotros y se le dé la atención, el tema de saturación para medir en los niños es por el tamaño del dedito. ¿Va a ser con el pulsoxímetro convencional o nos vamos a guiar más? Grandes, eso es que ustedes tengan neonatos, es poco probable que lleguen. Es con un pulsoxímetro especial, que es no tengo ahorita cómo mostrarte, ¿no? Es como el cable del celular y con dos terminales y eso se pone uno a uno y otro al lado, que tiene como una especie de una U para doblar acá en el dedo. ¿Lo venden en la para ciudad? Neonatos. Nosotros con el pulsoxímetro convencional. Solo para los neonatos sería el inconveniente. Ya, el equipo de enfermería... Los neonatos lo vamos a manejar nosotros mismos, así que esa parte no se preocupe. Todo niño menor de un mes, no se hagan problemas, manden, nosotros vamos a manejar eso. Yo estoy en neonatología, así que no me hago problema. ¿Ya? Ya, doctor. Y como signos de alarma, doctor, solamente con la saturación, todo igual como en otros problemas respiratorios. Sí, la frecuencia respiratoria y la saturación, las dos cosas, Jimito, las dos cosas. Ya, doctor. El promedio de frecuencia respiratoria en neonatos es hasta 60, ¿no es cierto? Hasta los 2 meses es 50 y pasado el año 40 por minuto, más o menos. ¿No? Y en el paciente adolescente es que igual que en el adulto, pues 20. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta de parte del auditorio? Si no hubiera preguntas, nuevamente les dicto mi teléfono, por favor, 966-648439. Yo estos 3, pero me pongo a su disposición. Cualquier dificultad que tengan, por favor, no duden en llamar. No me voy a molestar, así que no se preocupen. Doctor, soy fulano de tal, llamo del Hospital COVID y quiero que me apoyen en esto. Con todo gusto le vamos a apoyar. Sí, estimado doctor, la dosis siempre con el peso, por favor. ¿Sí? Estimado doctor, solo me quedaría agradecerle a nombre de todo el equipo del servicio COVID-19, anticipándole también nuestros saludos por su onomástico, que es el día de mañana. Esperemos que lo pase, doctor, muy bien y Dios
lo mantenga como ejemplo para todos nosotros en el ejercicio de esta linda profesión. Te agradezco, Jimito. Gracias por todo. Gracias, doctora Maritza. Bendiciones. Que le vaya bien. Un gusto, doctor. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Bueno, estimados colegas, habiendo culminado la exposición del doctor Rondinelli, se ha estado grabando la reunión, ya les estaré poniendo el link respectivo. Yo creo que ya las disposiciones están establecidas. De mi parte vamos a estar con la doctora Maritza Guillén estableciendo algunos elementos de los flujos que estaremos colocando nosotros dentro de del grupo que tenemos nosotros dentro de nuestra institución. El traslado a los pacientes se va a estar iniciando el día de mañana en horas de la tarde. Mañana entonces estarán viniendo ya con su RP del día, un médico que se va a dedicar al área de pediatría. Estamos hablando de casi 12 pacientes, con casi entre 10 a 15 pacientes. Es una estancia de 7 días. Esto va a hacer que un poco se incremente el número. Saben ustedes que hemos estado trabajando con estancias de 3 a 5 días, ¿no? Entonces vamos a estar, esto va a ser unas 3, 4 días seguramente de adecuación en cuanto también a coordinar con farmacia para que nos alcancen el paracetamol en jarabe, en gotas, en unas circunstancias. Lo único que creo que estoy viendo que sería lo pediátricas, que seguramente también vamos a estar coordinando. No sé si estos serán acoplables a los concentradores. Bueno, eso ya lo veremos el día de mañana. En fin, cualquier tema estaremos viendo ya sobre el camino. Me gustaría a la doctora Caterín como jefa de triaje y módulo, y a la doctora Roxana como jefa de UCIN hospitalización. Ya por inbox recaben de todo su personal las dudas que tengan. Voy a tocar todo lo que nos hablaba de protocolo, guía rápida para que quede como refrendo y guía orientación para el manejo que se está teniendo según la exposición que se ha realizado el hoy día. Sin tener más que decir, les agradezco por su participación y a afrontar juntos este reto que va a ser más de pacientes leves para poder desconcentrar la sede Canán en apoyo a nuestro departamento de pediatría, a toda cuenta que es nuestra dependencia madre, y tenemos nosotros que responder acorde con las circunstancias. No sé si alguna consulta ha dado esta reunión. Doctor Jimmy, sí, doctora acaba de mencionar que los pacientes de aquí de Canán van a ir con su RP. Creo que para tal caso sería bueno, porque como dijo el doctor Rondinelli, el paciente va a ser visto acá por el médico general de triaje y lo va a pasar, ¿no?, a Independencia. Los que sí, me refería, doctora, a los pacientes que ya están hospitalizados y van a ser trasladados. Pero el paciente obviamente va a pasar a triaje, van a dar algunas pautas generales y va a ser remitido hacia nosotros. De todas maneras hay que tener estas pautas de que pacientes neonatos o aquellos que están con un compromiso respiratorio que requieran alta demanda de oxígeno se quedan también ahí en Canán, ¿no? Claro, más bien aprovechando su presencia, doctora, lo que quisiéramos es en el tema de adultos también, que vamos a comenzar nosotros el manejo, que quede el compromiso, como establecimos, de la evaluación inicial por ser pacientes con edades, la evaluación respectiva de especialidad que haga la primera evolución y la guía orientadora del primer RP, para que sea un poco de orientación para el personal que va a encargarse también del manejo de estos pacientes, y que se realice la coordinación obviamente de médico a médico para los casos convencionales. Al igual, nos gustaría que medicina funcione tan igual como pediatría. Ese espíritu de pediatría, de decir lo que es complejo, yo lo manejo, no lo estamos sintiendo en la parte de medicina. Pareciera que la cirugía se va para allá. No hay ese espíritu ni siquiera de sentir, oye, no van a poder manejar por su capacidad resolutiva, lo cual es algo que nosotros valoramos de pediatría, conocemos al doctor Rondinelli, pero no estamos sintiendo lo mismo en medicina. Pareciera que es una suerte de deshacerse el paciente porque simplemente salió positivo. Entonces, obviamente, si necesita alto requerimiento de oxígeno o estamos en condición porque están saturados, lo vamos a manejar en las mismas condiciones. Pero si nos van a mandar un paciente inestable, sin vía, con
o la pancreatitis, que es una pancreatitis grave, chocado. Creo que algo así tiene que estar en traumación hasta tener las condiciones adecuadas, y por más que sea COVID, va a tener que ser manejado con ustedes, porque antes el discurso ha sido, ¿no? Ahí estará mi jefe de guardia, donde ya la referencia al paciente, me dicen, la reunión que se tuvo el día de hoy, el doctor Jimmy Ango ha aceptado de que todo paciente, basta que sea COVID, se va para allá, y no es así. O sea, es el mismo espíritu de pediatría, es lo mismo que tenemos que manejar allá. Canán no pierde la responsabilidad de manejo de pacientes COVID cuando de mi jefe de guardia me comunicará, me pongo en contacto con su persona para definir y juntos veremos cuál es lo mejor para el paciente. Si sobrepasa la capacidad resolutiva que tenemos nosotros, vamos a tener que coordinar y de repente se queda en Canán, pero la gran mayoría seguramente va a estar siendo manejado por nosotros. Tenemos pacientes con distintas patologías, al tiempo prudencial realizaremos la prueba molecular, en caso salga positivo, también tomen las previsiones para el retorno, porque el paciente viene, pero después ya no podemos devolverlo porque no hay cama, no obstante que también quisiéramos que tomen algunas previsiones respectivas, porque nuestro límite ahorita estoy viendo en pediatría, con lo que nos está dando el doctor Rondinelli, vamos a llegar entre 10 a 20 camas, va a ser nuestro tope, de ahí ya vamos a dar más personal, y lo mismo va a pasar con ustedes. Estamos nosotros en este momento con 6 pacientes en esa área, seguramente también coordinaríamos mañana algunas referencias adicionales que nos estarían pasando a pacientes estables con COVID positivo, estaríamos hablando casi de un número similar, porque va a haber un médico destinado para hacer las coordinaciones y manejo de este tipo de pacientes. Sí, doctor Jimmy, así es, y creo que esa es la manera como hemos venido trabajando. Sí, reconocemos que 1 o 2 casos hemos tenido este problema y lo hemos reconocido, también lo hemos conversado entre nosotros y estamos aprendiendo, ¿no? Pero la mayoría de casos, doctor, como es el caso de hoy día que ha pasado un paciente con una cardiopatía, ha sido evaluado por el cardiólogo y ya con todo el aporte ha sido referido a Independencia, ¿no? Creo que ese es el flujo que hemos estado teniendo, doctor, y creo que hay que conservarlo. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros estados y poder ahí tener a los pacientes hasta que lo vea el especialista. Esa también es nuestra debilidad en el caso de aquí, que no tenemos a los especialistas apoyándonos todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay especialistas todos los días y a veces va a significar que tengamos un paciente tal vez 1 o 2 días. Y el problema nuestro, como ustedes saben, es el espacio, ¿no? El ambiente, que no tenemos ambientes, no tenemos dónde ponerlos, ¿no? Entonces también por esa parte, doctor, pedirles a ustedes, ¿no? Yo creo que estamos para coordinar, pedirles a ustedes, si son pacientes como por ejemplo una pancreatitis leve, que no ha sido visto por el gastroenterólogo, pueda ir pasando, ¿no? Si es que todavía no vamos a tener gastroenterólogo, porque en verdad, doctor, no tenemos espacio acá, esa es nuestra debilidad. Yo creo que vamos a ir coordinando, nadie se cierra, cada día es un escenario diferente, y creo que estamos para todos adaptarnos, ¿no? Y todos colaborar y todos apoyar, ¿no? Sí, doctora, creo que el servicio COVID-19, nuestra sede Independencia, va a responder al propósito que tuvo, ¿no? Que es garantizar que nuestra sede madre mantenga su capacidad resolutiva, y nosotros cumplimos este rol de descremar a los pacientes de formas leves a moderadas dentro de las posibilidades, también con mi equipo técnico, básicamente médicos generales, pero con toda la voluntad de trabajo que van a poner en estos días. Le agradezco mucho a todos y cada uno de los presentes y a prepararnos para estos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto con todos. Permiso, cerramos la sesión.